digo así porque creo y practico la fe nada más, pero bueno, gracias a que me di cuenta y gracias a que pude hacer una mirada hacia mi interior, pude empezar a sanar esta parte. Y eso me ayudó a mí a el resto también de los diálogos, ¿sí? A saber qué me pasaba a mí y qué es lo que realmente me pasaba en mi interior y qué me afectaban. Entonces a partir de ahí dejé de criticar, no critiqué más, porque me intoxicaba yo mismo, ¿sí? O sea, yo mismo tenía un diálogo tóxico conmigo mismo, porque no había nadie frente al televisor, o mejor dicho, estaba frente a un televisor nada más, no era nadie, no era una persona física. No me podían contestar ni mucho menos. Y sin embargo yo generaba o hacía este diálogo, ¿no? Entonces me estaba intoxicando de algo que no recibía respuesta alguna. Solamente era como que era válido mi expresión porque el otro no me retribuía nada tampoco. O no me hacía reflexionar nada. Yo estaba cerrado a eso, entonces por eso la crítica. Al estar cerrado y no aceptar otra cosa, critico todo. Que no hace esto, que no sabe hacer lo otro, o que me digan esto, no, basta, eso tuve que empezar a cortarlo. Yo me pongo como primer ejemplo de esto para no herir ninguna susceptibilidad, porque realmente es así. O sea, cuento parte de lo que ocurrió en mi vida. Tuve que transformar. ¿Para qué? Para tener diálogos saludables, diálogos de amor, de afecto, de comprensión, de aceptación. Pero todo esto lo tuve que hacer conmigo primero, ¿eh? Para después empezar a desarrollar otro tipo de diálogo, otro tipo de comunicación. ¿Por qué? Porque el diálogo realmente tiene que servir para unirnos, para juntarnos, ¿sí? El diálogo tiene que servir para realmente poder separar las cosas y saber dónde ponerlas, ¿sí? Para esto sirve el diálogo, no para imponer cosas o para darle a otro que, esto es lo que yo digo, la verdad absoluta. Me ocurre con nuestros hijos esto, ¿sí? Sobre todo si tenemos hijos en etapa de adolescente, porque no sabemos cómo manejarlo y no sabemos cómo encauzarlo, cómo ayudarlos, porque estamos muy dispares en cuanto a edades cronológicas y también a etapas en la vida, ¿sí? Los padres estamos en una etapa muy distinta a nuestros hijos, depende de la edad de cada hijo también. Entonces, y a veces no sabemos tener una respuesta a todas las inquietudes que tienen nuestros hijos en las distintas etapas que le toca vivir. A veces nos tornamos incomprensivos, a veces nos tornamos hasta sordos porque no escuchamos, a veces nos convertimos en padres ausentes, lo digo en general, padres y madres ausentes. La propia sociedad hoy donde estamos inmersos nosotros, nos lleva a estar trabajando tanto hombre y mujer, o sea, pilares de familia, nos toca hoy trabajar y el diálogo está como cortado muchas veces. Entonces lo ponemos a través de una tecnología como ocurre ahora. Están todos en la mesa, por ejemplo, en una familia y si hay 5, por lo menos 3 están con el celular en la mano. Y esto ocurre ¿no? Normalmente, o sea, eso va en muchísimas casas. O hoy nos sentamos a la mesa, tal vez no lo agarran, pero cada uno al lado tiene su celular, por ejemplo, ¿sí? Y estamos atentos al llamado, al mensaje y a todo esto. Tal vez no estamos atentos al diálogo que se está suscitando en la mesa, ¿sí? Entonces eso pierde el propio diálogo, pero porque yo no sé dialogar conmigo mismo ni sé ponerme en el contexto donde estoy. Si estoy en familia, bueno, lo apago o lo dejo en la habitación o lo guardo o simplemente lo pongo en silencio para que no moleste. ¿Por qué? Y porque tengo que dialogar con el otro, ¿sí? Pero esto ocurre conmigo, estoy en el 90%, a veces en el trabajo hasta han llamado la atención porque ha tenido celular. O sea, nunca me lo han dicho a mí, pero sí lo he visto que se lo han dicho a otros compañeros, ¿sí? O sea, no es porque yo sea mejor, no, porque aprendí eso y lo pude rescatar y solucionar a tiempo. Entonces, esto ocurre en todos los ámbitos también. ¿Cuántos hay que en la casa los padres le piden a los hijos que no atiendan el celular o no agarren? Pero si el padre es el primero o la madre es el primero que agarra el celular. Entonces, se corta todo tipo de diálogo, ¿sí? Por eso el diálogo nos tiene que volver a acercar, tenemos que empezar a ver qué pasa con nosotros. Porque vamos a ir desmenuzando en distintas apariciones a partir de ahora esto de este tipo de diálogos. ¿Cómo hago yo para dialogar? ¿Y qué es lo que pongo? ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me sitúo? ¿En qué lugar?
saber dónde situarnos y cómo situarnos en esta situación de comunicación, ¿sí? La idea es poder ir desmenuzando tema sobre tema o formas de diálogos, a ver qué tenemos. ¿Y cuál es un diálogo? ¿Qué sería un diálogo saludable, por ejemplo? ¿Qué sería un diálogo crítico? ¿Qué sería un diálogo manipulativo o tóxico? Tengo que empezar a identificar, pero para eso tengo que hacer esta mirada interior hacia mí mismo. A ver, manipulación, buscar algo como objetivo en el ámbito laboral para tener un provecho. O sea, voy a manipular para tener un provecho yo mismo, o para tener un adherente, tener a alguien que me siga en una protesta tal vez. Entonces, bueno, a veces manipulo este tipo de cosas, ¿sí? Y esto ocurre. Un diálogo de inseguridad son en un ámbito familiar o en un ámbito de pareja, posiblemente tenga que ver con el miedo y la inseguridad. O sea, a ver, el engaño que se instala, mi propia inseguridad, mi propio miedo me lleva a pensar que el otro me engaña y crear fantasías, crear historias que no tienen nada que ver con la realidad que me toca vivir tal vez, o que nos toca vivir como pareja, pero sin embargo impongo. No saber cómo situarse en un contexto, muchas veces, ¿sí? Mezclar esos contextos, ¿sí? Y soy el primero que tal vez mezcla estos contextos y no me sé situar. A ver, en el lugar que me corresponde cada cosa, como le contaba en otro momento, esto de con los hijos, yo soy amigo de mi hijo, no, o la mamá, no importa quién de los dos, mamá, madre o padre, decir que su hijo es un amigo o su hija es una amiga. No, necesita que nosotros, nuestros hijos necesitan que nosotros seamos padres como nosotros necesitamos que nuestros padres sean padres, no amigos. ¿Sí? Pero como yo no sé cómo manejar, le pongo ese contexto de amistad. Ah, no, porque la única forma que encontré de que mi hijo o mi hija me diga, me cuente. No, porque no te supiste ubicar. ¿Sí? O sea, tenemos que sabernos ubicar. En qué lugar nos toca cada cosa. Por eso a veces las relaciones son muy tóxicas. ¿Sí? Porque nos relacionamos a través de lo que se llamaría, en adicciones se denomina así, enfermedad. O sea, la adicción es una enfermedad que no se cura, porque si no, si se curara le daríamos una pastillita, sino que se recupera. Entonces, también en la familia, aunque no esté inserto ninguna sustancia, como droga o alcohol, medicamentos inclusive, o también hoy lo tecnológico y lo laboral, o lo sexual, todos son manifestaciones también que tengan que ver con las adicciones. Cuando se instala este tipo de cosas, se comienza a ver un diálogo tóxico, porque la enfermedad se instaló. Y al instalarse la enfermedad comienza la toxicidad de los vínculos. ¿Sí? Y entonces eso es lo que tenemos que tener claro. Para poder ayudar al otro, yo tengo que ver en qué lugar me sitúo y cómo estoy. Primero aceptar que si realmente estoy en ese contexto, soy parte de ese proceso. O sea, yo también estoy enfermo. Y tengo que empezar a revertir esa situación. Pero si no me sé ubicar en ese contexto, la enfermedad nunca la voy a erradicar. ¿Sí? Esto de cualquier situación de epidemia a nivel científico, de enfermedades, por ejemplo, si agarramos los libros de historia, vamos a ver, tenemos que contextualizar, a ver, tenemos que identificar cuál es la enfermedad, saber cuál es lo que produce como daño y a partir de ahí contrarrestar, a ver con qué elemento tengo yo a mano y a disposición para poder contrarrestar esa enfermedad. ¿Sí? Y empezar un proceso de sanación. Pero no todas las enfermedades se curan con una pastillita. ¿Sí? Enfermedades como la adicción, que también se denomina así, se recupera. ¿Qué quiere decir? Que la situación está latente en todo momento. Y en los diálogos ocurre lo mismo. A ver, yo tengo que saber que si yo mi expresión es siempre de ataque, el otro va a estar a la defensiva. Porque ya me conoce y sabe que mi expresión es de ataque. Pero para eso yo tengo que incorporar. Entonces tengo que ver, a ver, ¿cuál es mi forma de expresión en ese diálogo? Si yo impongo, soy inseguro, soy tóxico, ¿cómo me pongo y en cómo me sitúo? Entonces a partir de ahí voy a comenzar. Pero me tengo que dar cuenta primero yo. O sea, por eso siempre me pongo en primer lugar. Pues yo primero, a ver, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? Tal vez soy muy, a veces muy pasionario para decir las cosas, o tengo mucha pasión, y el otro se cree que por ahí estoy haciendo mi imposición porque es lo que recibe el otro, pero yo tengo que preguntar a ver cómo lo recibió
Y si yo me reconozco como tal, advertir, che, mira que soy por ahí tal vez un poco pasionario, o sea, tengo mucha fuerza y impongo, no es que impongo, sino mi manera es como de imposición, pero no estoy haciendo eso, no es mi finalidad. Pero lo tengo que advertir, o sea, yo soy así y esta es mi manera de expresar. Entonces tengo que ver. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para dialogar yo me tengo que conocer perfectamente para saber cómo tengo que dialogar y ponerme o saber cómo es el otro. Pero para saber cómo es el otro, primero me tengo que conocer yo. Y a veces eso no ocurre. Por eso son discusiones, conflictos, inseguridades, porque estoy poniendo, a ver, una separación. Uf, ¿cuánto cuesta eso? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta situarnos? Sobre todo si una separación es después de muchos años, ¿sí? Pero la separación en sí, traumática y estresante. ¿Cuánto me pone ahí? ¿Cómo me vuelve otra vez? También es estresante, o las tres cosas más estresantes son la separación, la muerte y otra cosa también importante es las mudanzas. Son cosas muy estresantes en la vida de cualquier persona. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con los diálogos? Y sí, a ver, ¿cómo yo me acerco a dialogar si en un caso de separación hay conflictos? ¿Cómo me acerco a dialogar? ¿Desde qué lado? ¿Qué es lo que tengo que ver? Voy a imponer, entonces hay conflictos. De un diálogo, por ejemplo, de muerte, ya no está esa persona a la cual le pueda decir, transmitir o intercambiar cosas o darle un abrazo. Entonces, interiormente me voy a sentir con un montón de situaciones y de sensaciones que no sé cómo manifestarla ni dónde ponerla, porque ya esa persona no está más, ese ser no está más. ¿Cómo hago? Y si una situación de mudanza, ¿cómo hago para insertarme socialmente en el espacio donde fui otra vez? O sea, tengo que volver a recomponer mi interioridad, ver cómo me comunico, estudiar toda la situación de alrededor y ahí empezar. Primero acomodar toda mi casa, o sea, esa nueva casa donde fui. Reacomodar esto. Y esa simbología de reacomodar todo, de ver dónde pongo las cosas, también ocurre con todo el nuevo barrio donde estoy, o el nuevo lugar, o nuevo pueblo, o como quieran llamar, ¿sí? O donde toque ir. O sea, es estresante porque si estamos en la etapa de colegio, tengo que volver a tener nuevos compañeros. Si en la etapa laboral también, tal vez tenga que tener nuevos compañeros, un nuevo lugar. Es muy estresante todo esto, ¿sí? Y es dificultoso y dificulta justamente esto del diálogo, porque yo tengo que hacer toda una readaptación en mi interioridad para poder ir a comunicarme con el otro, a saber dónde estoy parado y en qué lugar y cómo poner y situarme y saber cómo situarme en este lugar. Así que bueno, hoy estamos haciendo esta introducción de los diálogos, ¿sí? Y después vamos a ir desmenuzando los distintos tipos de diálogos que vamos a ir teniendo. Así que en las siguientes entradas vamos a ir desmenuzando todo esto. Así que espero que esta introducción le haya agradado. Toquen la campanilla para suscribirse, así reciben nuestras suscripciones. Y bueno, y los espero en nuestra próxima entrada. Así que tengan una muy buena tarde para todos y nos estamos viendo. Chau, chau.